Buen día, licenciado Monroy. Nosotros somos el grupo 7, conformado por Alessandra Cabrera, Walter Argueta y mi persona Isabel González. Nosotros le vamos a hablar acerca del precontrato y el autocontrato. Para comenzar, vamos a hablar acerca del contrato y podemos decir que es un acuerdo generalmente escrito por el que dos o más partes se comprometen recíprocamente a respetar y a cumplir una serie de condiciones. Vamos a mencionar también acerca de las características del contrato. Podemos decir que es un contrato ya que es un convenio entre dos o más personas para constituir un vínculo jurídico. También podemos decir que es autónomo, porque cada uno de los contratantes tiene el derecho de exigir que el otro le preste la estipulación al contrato definitivo. Podemos decir que es un contrato que prepara la celebración de otro contrato. También es un contrato principal, porque subsiste por sí mismo sin necesidad de otra convención y con independencia al contrato prometido. Este puede ser un contrato bilateral o unilateral, según se obliguen las ambas partes, o una sola celebración a un futuro contrato. Es un contrato que produce efectos personales. También podemos decir que es un contrato típico, ya que se encuentra regulado en la legislación. Y por último, decimos que es un contrato principal, ya que no se subordina su existencia a la de otro contrato. Ahora vamos a hablar acerca del precontrato. Podemos definir un precontrato como un contrato en el cual dos personas se comprometen a firmar dicho documento donde se establece que en un plazo específico de tiempo se firmará un contrato definitivo. Por ejemplo, podemos mencionar la promesa de venta. También hablamos acerca de la tesis clásica, que define al precontrato como aquella convención que obliga al contrato futuro, es decir, que obliga a apresar un consentimiento futuro. Este concepto haría inútil hablar de precontrato, pues ya hay un contrato con la prestación fijada sobre el cual es el deber de prestar el consentimiento a un contrato futuro. Dicho de otra forma, con esta antigua concepción del precontrato, eso obliga a obligarse, lo cual carece de sentido, pues el consentimiento es libre y es incoercible. En otra concepción, el precontrato sería aquel acuerdo de voluntades que obliga a las partes a desenvolver las líneas básicas del futuro contrato. Pero si dichas bases no están determinadas, no se comprende para qué sirve el precontrato si no hay un acuerdo en el desarrollo previsto. Para seguir con esta exposición, continuará mi compañera Cabrera. Dentro de los precontratos podemos encontrar la figura de la promesa de venta. También se le llama precontrato, contrato preliminar o contrato de promesa, que básicamente es donde una persona se compromete a vender una cosa sin que se acepte inmediatamente la compra. Como lo dice esta definición, es aquel en que dos o más personas se comprometen a celebrar un contrato a futuro cumpliéndose con los requisitos legales. Esto es basado en el artículo del Código Civil 1425, en donde nos reza que la promesa de celebrar un contrato no va a producir ninguna obligación, a menos que se hayan cumplido o se cumplan con las siguientes circunstancias, que son: 1, que esta promesa se haga constar por escrito; 2, que los contratos prometidos no sean aquellos que las leyes declaren ineficaces; 3, que las promesas contengan un plazo, es decir, que se fije la época en que se va a celebrar; y que se especifique el contrato prometido de lo que será la tradición de la cosa y las solemnidades que la ley prescribe. Podemos encontrar dentro de esta figura los tipos de precontrato, que se le pueden atribuir a dos: bilaterales y unilaterales. Los unilaterales es cuando se obliga a una persona, se obliga a una de las partes a celebrar un contrato,
mientras que la bilateral es cuando se obliga a ambas a celebrar un contrato a futuro. Básicamente, refiriéndonos a los elementos del contrato, es que se determine un plazo, se señale el precio, el objeto y la obligación que se crea, es decir, ya sea unilateral o bilateral. Además, se requieren ciertos requisitos para formar un precontrato, que son la capacidad, la forma, el objeto y la determinación del contenido. Para comenzar, la capacidad, que es decir, valga la redundancia, tener esa capacidad legal para poder obligarse, que en este caso sería la mayoría de edad. Esto basado en el artículo 323 de nuestro Código Civil. La forma se refiere a que la forma de un precontrato es libre, pero si el contrato se exige por el derecho de alguna forma especial, este se debe de plasmar a manera constitutiva del mismo contrato. El objeto se refiere a la fijación de la cosa, es decir, que no puede ser un objeto inexistente o un objeto que sea ilícito o que sea imposible de determinar o que esté fuera del comercio, por ejemplo. Así también, si es imposible y de haber estado dentro de ese contrato, este se declararía nulo. Y por último, la determinación del contenido, que esta podemos decirla como la especie del contrato que se va a otorgar a futuro. Y no es necesario que se especifique cuáles van a ser los elementos que se tienen que reunir para un contrato en el futuro, pero por lo menos los requisitos que tengan deben de ser válidos para el contrato posterior. Ahora, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Cuándo se exige el contrato, el precontrato? La respuesta es que el contrato se puede extinguir por las causas generales de extinción de obligación de los contratos comunes que menciona el Código Civil, como lo son el mutuo disenso, que es que las partes estén de acuerdo, la novación, la imposibilidad fortuita sobrevenida y la prescripción de la acción. A continuación, nuestro compañero Walter, y para finalizar, nos comentará un poco más sobre el autocontrato. El autocontrato es un acto jurídico o modalidad del mismo en el cual una sola persona interviene en un contrato, haciendo las operaciones de ambos lados. Así, en el caso de la compraventa, actúa a la vez como un vendedor y comprador de la misma cosa. En el caso del arrendamiento, se autorrienda el objeto del mismo, pagándose a sí mismo la renta del arriendo mientras se utiliza la cosa arrendada. La figura del autocontrato, también conocido como contrato consigo mismo o acto jurídico consigo mismo, se define como aquel en la que una persona actúa tanto en nombre e interés propio como el de otra persona, física o jurídica, a quien representa, expuesto por Carlos Pérez. También, según Francisco Pardo, el autocontrato surge cuando el representante de una persona celebra un contrato consigo mismo. Se equipara el autocontrato y los supuestos del doble o múltiple representación en los que el representante de dos o más personas celebra un contrato que vincula a otros sus representados. Existen también otros supuestos, como la prestación de garantías por deudas ajenas, en los que, sin existir auténtico autocontrato, se establece una relación entre dos patrimonios, el del deudor y el del garante. Todo esto mediante la actuación de una sola persona. Ahora bien, podemos hablar del contrato unilateral y el autocontrato. ¿Y cuál sería su diferencia? El contrato unilateral es aquel que genera obligaciones solo para una de las partes en el contrato. Se contrapone, por lo tanto, al contrato bilateral. En cambio, la autocontratación puede darse de dos formas. El autor del negocio actúa en su propio nombre y el de su representado, o bien el autor del negocio actúa como nombre de dos personas a las que representa. Los elementos del autocontrato son los siguientes: capacidad, consentimiento, objeto, causa o forma. La capacidad es la aptitud jurídica para ejercer derechos y contraer obligaciones sin representación de terceros. El consentimiento nace por la presencia de la oferta y de la aceptación sobre la cosa y la causa que han de constituir en el contrato. El objeto. El objeto del contrato son todas las cosas que no están fuera del comercio, aun las que pudieran existir en el futuro. Puede ser igualmente objeto del contrato todos los servicios que no sean contrarios a las leyes o a las buenas costumbres. La causa
la causa es la entrega o promesa de una cosa o servicio por la otra parte. Y en la forma tenemos como ejemplo que puede ser necesaria la forma escrita, la firma ante notario o testigos. Y es la entrega o promesa de una cosa o servicio por la otra parte. Para finalizar, podemos observar lo que es un autocontrato o contrato consigo mismo. Muchas gracias por la atención prestada.